Esto es El Agasajo. El Agasajo. Con Jesús Rosas y Alan Sarmiento. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Bienvenidos a su programa El Agasajo, una vez más aquí transmitiendo desde el meritito centro de Torreón en esta hermosísima cabina de solirradio.com en la calle Rayón, en uno de los edificios más bonitos de Torreón, Coahuila. Para quienes nos estén escuchando en cualquier otra parte del mundo, nosotros estamos en el estado de Coahuila, muy al norte del país, en México, y en el mero centro de la ciudad de Torreón, Coahuila. Una ciudad que si usted viene a visitar lo va a recibir con los brazos abiertos, el polvo, el calorcito y los cambios de clima y temperatura. Y también estará Cristian de la Fuente, que como siempre está en los controles. Saludos para él, el hombre misterioso de los controles. Seguimos sin tener los likes suficientes como para revelar quién es y su identidad. Sí, ya hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y quién es ese Cristian de la Fuente? ¿Por qué lo mencionan y no lo muestran? Pues no lo vamos a mostrar hasta que no encontremos muchos más likes y muchas más suscripciones en nuestro canal de YouTube, en donde puedes escuchar una gran programación en todos los podcasts, todos los podcasts que se producen aquí en solirradio.com. Hay una variedad bastante choncha y maciza, así que pues dese el tiempo y véanos y verá que encontrará información que le va a parecer interesante, le va a divertir, le va a hacer pensar, incluso le va a ayudar en su salud. En este caso, El Agasajo es un programa de teatro, arte y cultura. El día de hoy, por fortuna y por desgracia, no está mi queridísimo amigo Jesús Rosas, pero eso también me permite decir lo que siempre dice él: maldita sea, otra vez vamos a hablar de teatro. Sí, porque ves, es lo que pasa, Jesús. Cuando no vienes, pues vamos a hablar de teatro. Porque cuando estás aquí y estamos hablando de teatro, ay, ¿por qué teatro? Y otra vez teatro. Pues nada más a ti te gusta, nada más lo hago porque te gusta, nada más que te niegas, estás en el closet, eres un teatrero de closet, no digas que no. Seguro ahorita que me estés oyendo vas a decir, maldito animal, ¿por qué me descubres? Pero bueno, así es. El día de hoy, justamente, en esta mañana de algún día del año, que ya estamos por acabarlo. Qué cosa, Cristian. Yo ya no entiendo, este tiempo pasa como si no tuviera pudor en irse y ya. Vamos a hablar acerca de algo que se llama, y lo acabo de ver y ya se me olvidó, Laboratorio de Creación Coahuila, Sustratos Escénicos. Este es un proyecto que se gestó, hasta donde yo lo alcanzo a saber, si no ahorita lo vamos a preguntar, gracias a que hace unas semanas, ya casi un mes, y si no es que ya estamos por acercarnos al mes, en Torreón, Coahuila, se tuvo a bien tener la 42ª Muestra Nacional de Teatro. Y a partir de esto, un grupo de creadores y de artistas escénicos se reunieron a cargo de pues unas personas que ahorita sabremos quiénes son. Yo no quiero revelar más. Pero en el estudio, en la cabina, aquí en solirradio.com, en El Agasajo, tenemos este día a Mace Medina, que es integrante de este Laboratorio de Creación Escénica Coahuila, Sustratos Escénicos. Mace, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Ya me está echando carrilla, ahí como lo verán, porque pues estoy en mi versión de Solirradio, en donde tengo que ser mucho más animoso y no hablar con la depresión que siempre tengo. ¿Cómo estás, Mace? Bien, muy bien. Bien. Fresco, Por primera vez aceptando una invitación acá. De hecho, mi primera pregunta iba a ser si reconocías la amistad que tenemos, porque en algún momento no están ustedes para saberlo y yo para decirlo. Alguien gritó, Mace, ¿eres amigo de Alan? Y dijo, ¿cómo por qué? Dije, ok, entonces, según yo somos amigos, entonces ya me dirás más. No, claro que sí. Ahí lo que pasó fue que yo no sabía si eran los de Coppel y querían cobrar, si no me iban a cobrar a mí. Entonces dije, no, ¿por qué? No, ni madre, pues no. ¿Qué deuda es ¿Qué para deuda saber es? si sí? ¿Quién si sabe la puedo qué? pagar? ¿Quién sabe qué pantalla plana sacó y vaya a querérmela endilgar este desgraciado? Mace, pues qué bueno que estás por acá. Por fin no nos había tocado convivir en esta cabina en el asunto del agasajo. Ya nos había tocado grabar algunos programas, por ahí unas ideas bastante interesantes que ojalá retomemos, Cristian. Hicimos por ahí un podcast que tenía como esencia tratar de contar historias cinematográficas desde solo escuchar.
Entonces, ojalá que lo retomemos, pero nos había tocado eso y no nos había tocado dialogar. Pero ahora creo que tenemos un muy buen pretexto. Me parece que es un proyecto muy interesante. Y cuéntanos, ¿qué es esto del Laboratorio de Creación Coahuila? Pues justo como decías, el Laboratorio de Creación fue una iniciativa por parte de la Coordinación Nacional de Teatro, por parte de la Secretaría de Cultura del Estado y por parte de la Dirección Artística de la 42ª Muestra Nacional de Teatro, para tener un punto de encuentro que fuera, por así decirlo, entre formativo y de creación de una producción que vinculara o que conectara a creadores, creadoras escénicas de la laguna, de la región carbonífera, de la región noreste, de todas las regiones. Curiosamente nada más fue Torreón y Saltillo y San Pedro, pero... No preguntemos por qué, pero está bien, es lógico. Pero creo que la intención era buena y lo que se logró con el laboratorio muchísimo mejor. Y pues fue esto, un punto de encuentro para dialogar y conocer otras formas de hacer teatro que no son tan visibles, al menos acá en Coahuila, ¿no? Un poco era la inquietud que tenía la gente de teatro, de la coordinación y de la dirección artística, de decir, oye, ¿por qué se está haciendo un teatro tan hegemónico, tan común? Y de tantos años nada más replicándose más o menos las mismas fórmulas. Exacto. Entonces fue como, a ver, a lo mejor estará haciendo falta esto de visibilizarlos y se lanzó una convocatoria, apliqué junto con otras creadoras de acá, nos aceptaron y a la par de que estuvo el laboratorio de creación, estuvo por el lado teórico, si lo queremos ver así, el seminario Otros Teatros por parte de la Memoria del Instante. Ok, entonces para ir aterrizando y ponerle nombres y personalidades, el laboratorio está siendo coordinado por... Sí, ya se le olvidó nomás que No. Pausa dramática. Estoy haciendo una pausilla ahí. No, en realidad a la cabeza del laboratorio está Mariana García Franco. Que por cierto le mando un saludo enorme, espero poderme volver a encontrar con ella pronto. Gran maestra. Rifadísima. Ella, muy compartida, muy amable y toda una experiencia trabajar con ella. O sea, súper, súper enriquecedora. Acompañada estaba de Malcolm Vargas y de Pablo Vera, que nos estuvieron... Okay. Malcolm en la cuestión de dirección visual. Ok. Y Vera en todo lo multimedia. Ok, entonces digamos que el equipo que sostiene o que ha ido encaminando este laboratorio, que pone ahí las inquietudes y las preguntas han sido Mariana, Malcolm y Pablo, que son un gran equipo para quien no los ubiquen demasiado, porque luego a veces tenemos a mal solo conocer como cierto sector de la creación artística escénica. Ellos son gente que han estado trabajando desde hace muchos años, cosas muy interesantes y haciendo preguntas bastante pertinentes. Entonces ellos se reúnen, pero además vinculados con Cuauhtémoc, me imagino, y Rafa, que sí. ellos son, ¿cómo es que se llama su...? La Memoria del Instante. La Memoria del Instante. Y entonces este seminario nutre al laboratorio. Así es. La dirección artística de la muestra nos contacta o nos vincula con Mariana, Malcolm y Pablo. Y por parte de Aristeo, que está en la dirección artística, nos vincula con la Memoria del Instante y su seminario Otros Teatros, que se está impartiendo vía digital. Era a distancia porque en realidad pues, el seminario estaba... por parte de la Universidad de Jalisco. Ok. Pero, pues, Rafa estaba en Morelia y Cuauhtémoc estaba en Ciudad de México. O sea, como muy... Sí, pues aprovechando las bondades de la multiplicidad que nos da el poder encontrarnos a través de las redes sociales y del internet y de todas estas plataformas digitales. Sí, aprovechando este boom que tuvo con la pandemia el Zoom. Pues claro. Ahí, y entendiendo esas formas también, ¿no? Claro. Y entonces estuvimos sesionando cada sábado con la Memoria del Instante y el seminario, cuestiones como justo decía, ¿no? Más teóricas, más aprender o ver otras formas de pensar el teatro, de articularlo. Y eso estuvimos como 3 meses, como órale, qué septiembre, chingón. octubre, noviembre. Y a la par se estuvo trabajando el laboratorio, que nos tocó hacer 2 residencias en Saltillo y una acá en Torreón.
Y es que el trabajo que están haciendo Cuauhtémoc y Rafa de verdad es un trabajo no solo fundamental para repensar el teatro, sino es un trabajo que por lo poco mucho que logré escucharles y escucharlas cómo lo trabajan y qué es lo que hacen es profundamente bellísimo y pertinente para un contexto en el que el teatro en México resiste a tener otro tipo de miradas, tener otro tipo de acciones y tener otro tipo de reflexiones con respecto al teatro. Entonces, qué maravilla que les haya tocado tener esta fortuna de trabajar con ellos y se veían entonces cada sábado, independientemente del trabajo que estaban haciendo con el laboratorio. ¿O así empezó? ¿Cómo fue la dinámica? No, independientemente, pero a la par. Vinculado. Ajá, vinculado, porque de cierta forma lo que llegáramos a ver los sábados funcionaba como un lenguaje común para las dudas o para empezar a articular las preguntas que nos íbamos a hacer o que nos queríamos hacer, ¿no? Tuviste acá a bien a tener a Fran también. Sí, Fran. También Fran estuvo invitado en una de las sesiones del seminario y ahí fue donde Lili, una compañera de laboratorio, vio o conoció el trabajo de Fran. Le encantó porque ya está trabajando algo también acá con el Teatro Con el Río. Con el Río. Y pues ahí fue como, no manches, me gustó mucho su trabajo, ¿no? Y viene la 42ª Muestra Nacional de Teatro, se encuentran y pues ahí como que hay un clic o hay un vínculo y eso está muy chido porque eso fue derivado no del laboratorio sino del seminario. Claro. De poder acercarnos otras formas de hacer, otras miradas y ponerle cara, porque no era nada más, mira, pues está esta pieza que hizo sino que llegaban invitadas, llegaban a exponer sus propios trabajos y eso también articulaba muy chido el diálogo. Y que además es desde una trinchera que no es la más común, o sea, digamos que si uno, sin un afán de juicio, nada más ve la foto desde lo más lejano de lo que implica la muestra y lo que implicaba la muestra, hay formas de hacer teatro que son las más visibles, las más resaltadas, las más comunes y que no por eso son de menor importancia, pero también por otro lado están otro tipo de formas de pensar el teatro que no son tan visibles, como lo decías bien, pero que también no por eso son menos importantes. Así es. Y también lo primerito que nos dijeron en el seminario es, ya se dieron cuenta cómo se llama Otros Teatros. ¿Por qué? Porque empezamos a mencionar nuevos teatros. Claro. Y decían, de nuevos no tienen nada. O sea, ya vienen haciéndose desde hace un montón de tiempo, solamente que no, justo están visibilizados. Claro. Y desde ahí fue entrar en una crisis, en un caos interno, al menos yo, de cuestionar qué quiero hacer y cómo lo quiero hacer. ¿No? O sea, seguir perpetuando fórmulas nada más porque creo que es lo único que hay. No, porque es lo único que hay según lo que tenía mi limitado conocimiento en ese momento. Y ahora es, no sé si me voy a dedicar nada más a esta otra cosa, pero quiero explorarlo, quiero ver qué otras posibilidades se pueden alcanzar. Y entonces, además de este trabajo que estaban haciendo, empezaron a perfilar, supongo, hacia dónde se querían dirigir. Y entiendo que entonces aparece esto de sustratos escénicos. ¿Qué es exactamente a dónde llegaron como primer arribo? No exactamente, pero digamos, hacia dónde caminaron aprovechando esta vinculación entre el instante de la memoria, el trabajo Mariana, Malcolm, Pablo. ¿A dónde empezaron a darse cuenta que se dirigía lo que estaban haciendo juntas en el laboratorio? Pues fíjate, el laboratorio se llama Sustratos Escénicos oficialmente, pero se derivó ese nombre de un taller que hicieron, de unos talleres que hicieron cuando fue la muestra estatal de teatro este año. Ok. O sea, una semana, unos días antes de que fuera, no, eso fue otra cosa. A la par que estaba haciendo la muestra estatal de teatro en Saltillo en 2022, hubo un taller llamado Sustratos Escénicos en donde participó Malcolm, Mariana y Saúl Enríquez. Entonces ellos tres estuvieron compartiendo este taller y al ver que justo una semana de talleres era muy poco tiempo y que había como interés por parte de las creadoras coahuilenses, dijeron, a lo mejor estaría interesante poner un laboratorio, ¿no? Que vaya a la par de todo este tiempo que falta para la muestra y que se presenten en la muestra. Y así fue como nació el
el laboratorio y que heredó el nombre Sustratos Escénicos. Ya. Lo que hicimos nosotros o lo que presentamos ahora en el 19 de noviembre en el Canal de la Perla se llamó o lleva como título Desterritorios. Desterritorios. Que ahí ya hace clic con esto que preguntabas, ¿no? De a dónde llegamos en este primer punto de arribo. Y fue precisamente a cuestionarnos sobre la identidad y memoria del territorio que habitamos y cómo nos habita a nosotros. Somos 6 participantes, 6 integrantes del laboratorio. ¿Quiénes son? 3 de acá de Torreón, que somos Lili Enríquez, Arnulfo Reveles, yo. Uh-huh. De San Pedro está Dalila González y de Saltillo está Melissa Soto y Andrea Galindo. Okay. Entonces somos 6 personas que habitamos Coahuila, pero la habitamos de formas muy diferentes según las circunstancias de cada quien y según también un poco el territorio que le toca vivir a cada una. Quien. Y eso fue como un primer punto de encuentro y de, pues sí, de tener eso en común, pero parecía que lo que teníamos en común es que a ninguna nos llama tanto la atención Coahuila, ¿no? Es como, pues sí está padre, pero... O sea, yo me acuerdo mucho que lo primero que pasó fue, ok, ¿de qué queremos hablar que tenga que ver de cierta forma con Coahuila? Porque también era una de las como cláusulas que había para el laboratorio, ¿no? Claro, que hablara sí, pues sí. temas de acá. Y me di cuenta cómo en las primeras sesiones, que te digo, estuvimos haciendo residencias, 2 en Saltillo, 1 en Torreón, pero a la par, cuando no estábamos en residencia, seguíamos trabajando vía virtual. Okay. Entonces tuvimos varias sesiones y las primeras parecía que solo había cosas malas y negativas que hablar de Coahuila, ¿no? Que era como, sí, hay que hablar de las deudas, hay que hablar de la violencia, hay que hablar de desapariciones, hay que hablar... Y era un recurrente o era algo como, sí, ya está ahí, ya están esas broncas, ¿no? Pero que sigue. ¿Pero qué más? ¿Qué más? Y yo me acuerdo que en uno de estos debrayes mentales que tuve fue cuestionarme, ¿habrá algo chido que hablar de acá? Y tal vez será que no quiero hablar de algo o que no encuentro algo chido o que me llame a mí la atención, positivo, si lo queremos ver en esa línea moral. Y pensaba, a lo mejor es porque pues no me encuentro en una relación sana con este lugar que habito. Uh-huh. O que ni siquiera habitas. ¿No? Ajá, o que ni siquiera habito. Nada más estoy paseando por acá, pero no lo habito. Y pues al menos para mí ese fue el viaje, reconciliarme con este territorio y entenderme y aceptarme desde mi identidad y desde mi origen, a través de la memoria. Cada uno tuvo un viaje distinto, pero un poco similar, porque lo que presentamos al final de cuentas fue, en este punto de arriba, fueron unas instalaciones o unas mesas uh-huh. que cada uno estaba performeando o cada uno estaba en esa activando. Mesa. Ajá, activando. Entonces, a mí me tocó estar al principio y luego venía Dalila y luego estaba Andrea, luego estaba Lili, luego estaba Arnulfo y al último estaba Melissa. Okay. Entonces, si bien no estábamos el uno con la otra en su mesa, había como una indirecta o algunos comentarios que hacían alusión a lo que ya habías visto en la primera mesa, ¿no? Y era una forma como de conectar también este recorrido que iba haciendo la espectadora, porque te digo, estábamos en el Canal de la Perla, la gente entraba y iba caminando por este túnel oscuro que apagamos luces y que lo único que se veía eran las mesas. Okay. Entonces la gente iba caminando mientras iba viendo cada una de las mesas y se detenía para escuchar lo que se tenía que decir y luego ya continuaban a las siguientes. Y entonces cada uno trabajaba algo en específico que tenía esta vinculación de apropiarse de este territorio desde el cual estaban trabajando, o había una libertad total y posible desconexión. O sea, digamos, cada una de las mesas tenía una vinculación con la otra, además de este señalamiento que dices que se hacía así como, pues allá se dijo tal cosa. O cada quien exploró situaciones distintas. Es decir, en este caso tú empezaste a trabajar algo que no necesariamente estaba vinculado con el trabajo que hacían los demás. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que en tu caso trabajaste como más concretamente? Entiendo que es como reapropiarte este territorio, pero digamos para quienes nos están viendo y escuchando tengan una idea como mucho más
detallada, ¿qué es finalmente lo que terminó siendo tu mesa hasta ahorita? Porque entiendo que Sí. es un proceso que sigue y que va probablemente a detonar en otro lugar. Así es. Sí, contestando lo primero, no era necesariamente que o forzosamente tuviera que tener una relación una mesa con la otra, Ajá, más allá del territorio. O sea, era como el único macro claro, que es el territorio y lo que esto involucra. claro. Y derivado de eso, yo empecé a trabajar con el desierto. Ok. Y a fin de cuentas terminé trabajando con el desierto y sobre el desierto. Y entonces yo lo que hice es presentar en esta mesa un diario de trayecto o fragmentos de un diario de trayecto de todo lo que fue mi proceso, de cómo ni siquiera me gustaba el desierto, de cómo no quería hablar del desierto porque es un lugar común o se convierte en un lugar común, Ujú. y cómo después de hacer varias visitas al desierto, de cómo empezar a estar en contacto con él, empezar a visibilizarlo en mí, empecé a hacer una relación o una reconciliación con el desierto. Y termino con algo que denominamos cinema cacto, que fue poner varios cactus proyectándoles un paisaje del desierto. Y de cierta forma estaba acomodado para que la luz del proyector bañara un poco a los cactus y se proyectaran sombras de los cactus. Y los cactus estaban en unas pequeñas o en mitades de latas de cerveza. Y era, o al menos para mí, no sé cómo lo habrá visto la gente, no sé cómo lo habrán visto las demás, pero para mí es precisamente cómo estas plantas cactáceas que pues, son del desierto, ni siquiera han estado en el desierto, no la puedes agarrar y regresarla porque se va a morir, porque ya no está en contacto con el desierto, a pesar de que es el símbolo del desierto. Claro. Y pues está o sea, está extraída de su propio territorio y ya le es ajeno. Y pues de cierta forma hay un vínculo todavía ahí latente. Y un poco la metáfora es que justo pues todos somos cactus, o al menos yo soy un cactus, ¿no? Que está... Está medio extraído y Ajá. medio ya viviendo en otras condiciones y con otro, digamos, con un contexto que ya a lo mejor si te pusiéramos en el desierto, pues adiós más. Ajá. Sí, sí, o sea, en una de las expediciones que tuve al desierto me dio insolación, ¿no? Claro. O sea, por no ir lo suficientemente preparado. Sí, por Pero... no saber el territorio, ¿no? Exacto. Por no habitarlo. Y cuando hablas de desierto, qué es lo que lograste visitar por aquí? O sea, digo, también para ir terminar de construir este imaginario que finalmente es con el que tú trabajaste. Ujú. O sea, ¿qué fue lo que no conocías, que ahora conociste y pudiste ver de otra manera, con otros ojos? Pude conocer algunas partes de las afueras de Saltillo. Ajá, Pude conocerlas, bueno, no conocer, sino revisitar las dunas de Bilbao. claro. Que ahí se generó un vínculo bonito con un habitante de ahí. Ujú. Por una de las viajes que hice, que pude conectar y platicar con él, y que se llama Don Pedro. Si nos llega a ver, le mando un saludo. Saludos para don Pedro. Y fui también aquí por la carretera de la Cuchilla, Ujú. ahí también. Y luego me di cuenta que el desierto estaba incluso aquí en la ciudad. O sea que no tengo que irme tan fuera porque Torreón mismo ya es el desierto. Tiene ciertas características Ajá. de desierto. Entonces, pues fue más bien como cambiar la mirada y ver cómo, como foráneo, el territorio que pensaba yo tan cotidiano para mí, Claro. para desde ese punto empezar a verlo como alguien que lo habita. Y darme cuenta que, por ejemplo, es tan desierto Torreón que mis brazos son de 3 colores, ¿no? Claro. O sea, porque el sol aquí está Está fuerte, perro. entonces está bárbaro. Soy de 3 colores de los brazos, y pues otras relaciones que tengo con el desierto en mi cuerpo, ¿no? Claro, claro, claro. Y que muchas veces en este afán de no habitar, bueno, no un afán, sino en este descuido tal vez de no habitar el territorio, lo olvidamos y entonces nuestro trabajo se vuelve para otro lado. Eso es una cosa que me vino ahorita a la mente mientras hablabas, es decir, hay una pregunta en el aire que se lanzó, como bien dices, desde este territorio llamado laboratorio, que es una pregunta que trata de comprender, espero, por qué se hace lo que se hace teatralmente en Coahuila. Más allá de un juicio de valor de si está estancado o no está estancado, es Sí. cómo llegamos aquí.
Ahora que empiezas a tener el contacto con otras miradas, ¿seguiría siendo importante para ti? Digo, porque creo que es algo que pensamos muchos artistas, en algún momento irte de este contexto, de este territorio y explorar más, o ahora de plano sí te llamó y te reconquistó la idea de estar acá en Torreón y empezar a trabajar desde ahí. Esa es la pregunta del $1,000,000. Esa es Ok. una de las crisis en las que estoy, porque, pues sí, justo, abre un abanico a estas posibilidades y a estas formas de hacer muy interesante que pudiera empezar a explorar por acá, pero también abre una necesidad o un apetito de querer aprender más. Y entonces no sé si aprender haciendo sea lo mejor, porque lo he venido haciendo durante 10 años y Y desconocía todo resulta esto. que estaba haciendo y no sabía que había más. Exacto. O sí buscar conectar y vincularme en otras latitudes para aprender y quién sabe, a lo mejor regresar, pero sí. Antes sí era como muy, muy seguro de mí decir, nah, sí, me voy a ir, ya no quiero estar más acá. Ahorita no, ahorita es más como, mira, no sé, tal vez algo como itinerante o de ir y regresar. Ujú. Eso también puede ser una posibilidad. Y que también, digo, he estado pensando mucho, ¿no? No necesariamente el logro o el éxito del creador, del artista, del teatrero, llamémosle como queramos llamarle, no necesariamente es el migrar o el irte a los lugares donde se está haciendo, sino el hacer lo que quieres hacer. Y que, digo, finalmente es que ahí hay varias cosas que me parecen muy importantes para la reflexión del teatro. Yo ya no creo ser una persona que, que le interese como, o que incluso tenga la validez de hablar acerca de qué es lo que debería o podría, o cómo podría mejorarse el arte escénico. Pero sin embargo, sí pienso que es importante vincular, que es importante entender que para comprender el territorio a veces es necesario que uno pueda conocer otros territorios. Es decir, la pregunta que te hago es porque ciertamente creo que es la pregunta del millón. Es decir, pareciera ser que no podemos ser por sí solos tan conscientes de lo que hacemos y tenemos, y el trayecto que nos puede seguir no ser tan claro si no es que nos salimos de esa rutina de estar haciendo lo que estamos haciendo desde hace muchos años. Pero también es cierto, y lo sigo viendo y lo veo en un gran porcentaje, que no se nos quita esa tentación de querer replicar solamente fórmulas. Y que el peligro sea replicar ahora fórmulas que no conocías. Pero entonces termina siendo pues nada más un replicar otro tipo de fórmulas. Pero entonces, ¿cómo es que piensan seguir trabajando? Porque incluso supongo que a todos les pasa esta cosa de, bueno, pues sí aprendí nuevas cosas, quiero saber más y a lo mejor quisiera ya no trabajar en Torreón o sí trabajar en Torreón, pero ¿qué pasaría si yo me voy a la Ciudad de México o a cualquier otro lado? ¿Cómo está el colectivo? O sea, ¿cómo están ustedes como laboratorio en el sentido de qué van a hacer con esto que ya están haciendo? ¿Hay algún plan de mantener este laboratorio permanentemente? ¿Hay algún plan de llegar al puerto que tengan que llegar y luego cada quien agarrar pata? ¿O cómo es que tú percibes que tus compañeros vivieron este proceso de redescubrimiento? Porque eso me parece que sí les pasó a todos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí fue un punto importante pues en la carrera y trayectoria de cada una. No sé, digo, no podría hablar Por los demás. por las demás, pero sí pudiera decir que de cierta forma yo creo que lo que generó este laboratorio fue poder tener un lenguaje en común con otras 5 personas, aparte de ti mismo, ¿no? Y que al menos lo que ya hemos dicho es, si esto sigue, seguimos, ¿no? O sea, si el laboratorio sigue, porque la idea es que el próximo año tengamos ya un estreno de la pieza ahora sí terminada, no un punto de arribo, o tengamos otro punto de arribo, no sé, lo que tengamos que pasar y a donde se llegue. Y tener una presentación más en la 43ª Muestra Nacional de Teatro, ¿no? Que eso ya no sé si sea, digo,
soy pesimista y quiero decir... Vamos ya. a suponer que si sea o no Sí. sea, no dependen de eso para poder seguir trabajando. Exacto, no depende, y eso no depende ni de nosotros, ni nosotros dependemos de eso para saber si seguimos o no. Entonces ya está este cable de decir, pues vamos a seguir con esto. Ya lo que venga después será ahora sí como un hablemoslo y entender que si no estamos los 6 que son del laboratorio, o no está Mariana, o no está Malcolm, o no está Vera, pues el laboratorio no son ellas, no somos nosotros, sino es este punto de encuentro. Y entonces ese punto de encuentro, con que haya 2 personas ahí, se ya puede está, mantener. ¿no? Exacto. Y no es tampoco de permanencia forzada. No, y a lo mejor se pueden incluir nuevas miradas, ¿no? Ajá. Es decir, que esta plataforma sirva para que, bueno, no necesariamente que sirva, pero que esta plataforma se pueda aprovechar por si alguien, por ejemplo, que no había tenido esta misma experiencia que ahora estás teniendo tú, tenga cierta inquietud y diga, bueno, vamos a ver qué pasa si me acerco a ese tipo de posibilidades. Y ojalá que se dé, ¿no? Sí. Ojalá que eso pueda suceder. Pero entonces, en general ves que sí hay como una reapropiación de Coahuila. O sea, sí hay como decir, bueno, a lo mejor mi relación ha sido extraña con el territorio o la que haya sido, pero sí ves que haya una nueva mirada sobre ese territorio en el que estamos. Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que indirectamente eso era lo que buscaba también el laboratorio. Como Ajá, porque reconectar. Sí, reconectar a los habitantes con su territorio, porque precisamente una de las cosas que se hablaba era lo que hay acá es la réplica de algo que se está haciendo en el centro. Es decir, nosotros acá como periferia, ¿por qué queremos replicar lo que se está haciendo en el centro? Sería imposible. Claro, ¿no? Podremos hacer acercamientos, pero nunca se va a lograr que sea algo idéntico. Sí, pero además, ¿con qué sentido, no? O sea, Ajá. ¿como para qué? ¿Y por qué no hacer con la periferia lo que puede hacer la periferia, que el centro no puede? O sea, no enfocar la mirada hacia el centro, sino enfocar la mirada hacia acá, hacia uno misma, y decir, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Que son preguntas como, para mí, importantísimas hoy en día. No sé, pienso, por ejemplo, en un caso personal de una pieza que igual tú también ya conoces, que ahorita le tengo mucha estima, porque también era una forma de experimentar. De buscar. De buscar, y también con un discurso sincero en ese momento. No digo que ahorita no lo sea, pero creo que hay otras formas de articularlo y otros discursos que me competen más que esto que se hizo. Y sin embargo está ahí, ¿no? No puedo hacer de cuenta que no pasó y no existe, sino está ahí. Y ahora con esta perspectiva del tiempo poder ver hacia atrás y decir, ok, ¿por qué lo hice? Ok, ya sé por qué lo hice. ¿Por qué lo hice con quien lo hice? Pues porque era gente con quien quería trabajar, porque era gente que admiro, y de cierta forma el proyecto también se volvió un punto de encuentro entre nosotras. ¿Para qué? ¿Qué era lo que quería lograr con eso? Ok, ya me acuerdo qué era lo que quería lograr. ¿Lo estoy logrando ahorita? O sea, porque ya ha pasado de esa pieza, ya han pasado 3 años. Aquí la duda es, ¿ya en 3 años la pieza logró algo? Más allá de las funciones, más allá de tener X número de funciones, ¿ha logrado algo? Y entonces ahí es donde yo empiezo a cuestionarme ¿para qué sirve lo que hago? ¿Y a quién sirve lo que hago? Y entonces ahí es, ¿para qué hacerlo? Que ahí me surge una pregunta, y que no sé si sea algo que hayan dialogado todas allí en el laboratorio. Yo la pregunta que te haría y que la hago como extensiva a quienes nos estén viendo es, ¿tendría que servir? O sea, No. No, a lo mejor no. O sea, No, es que hay una cosa que me gusta como plantear en los salones todavía de clases en estos lugares en el que pronto desapareceré para siempre, que es plantearles que
por qué tendría que servir el arte? O sea, en este asunto utilitario de a fuerza, ¿no? O sea, como igualándolo a cualquier otra cosa que se produzca como esto, y que el peligro que puede tener una cosa como que tenga utilidades, que cuando ya no sea útil, pues Sí, se va. adiós, ¿no? Entonces, dices que no, o sea, que no tendría que ser útil, No. pero O- sí, pero O sea, ahorita que decía yo de para qué sirve lo que hago, no me Ajá. refiero en un fin precisamente de utilidad y de que salga que algo cambie. algo cambie. No, o sea, yo creo ahorita, no sé mañana, y antes era Yo diferente, no sé mañana. pero ahorita yo creo que el arte no necesariamente tiene que servirnos para algo en concreto. ¿Por qué? Porque luego hay mucha pieza que busca, es que hay que reflexionar y cuestionar a la sociedad para que cambie. Digo, yo he visto muchas obras de eso y nada ha cambiado nada en la sociedad, ¿eh? O sea, sigue igualita. Sin embargo, Y que, ojo, tampoco estamos diciendo que no se hagan. no, tampoco. Solo, o sea, tratando de ver la fotografía desde más lejos, Ujú. pues evidentemente algo no estamos haciendo. O sea, si la intención era que algo cambiara, pues o a lo mejor ha ido cambiando muy lento, pero ¿qué más? Exacto. Pero yo ahorita igual no es para tirarle o demeritar a otras formas, sino porque son dudas y cuestiones que tengo ahorita. Y cuando me Y porque refiero... lo hemos hecho, como dicen, Ajá, ¿no? y porque he estado ahí también y ahorita es, ¿para qué sirve esto? Por ejemplo, ¿no? Vimos algo, no, es que no quiero mencionar casos específicos. No menciones casos específicos, aquí le Este- ponemos una alerta. Aquí, entonces regresamos. bueno, No, pero, o sea, hipotéticos, ¿no? Pensemos en una obra que... una pieza que Ujú. busca desesperadamente Ujú, cuestionar ujú. Algo, X tema. X tema. Y entonces ves a los creadores, a las creadoras de dicha pieza, tener ese estandarte y decir, sí, es que esta Esto es pieza lo es que estamos- importante porque esto es lo que defendemos, esto es en lo que creemos. Se acaba la temporada y no vuelves a ver a esa persona involucrada en ese tema. Entonces, ahí es donde digo yo, ¿para qué sirve esto que voy a hacer? No en un sentido macro y Sí, sí, social, sí, sino sí, para sí. mí. ¿Para qué sirve esto? Para involucrarme en esto que creo, para cuestionarme esto, porque a lo mejor no voy a poder cambiar a la sociedad con una pieza, pero sí me puedo cambiar a mí mismo. Sí, eso sí. Y entonces, ahí es a donde voy yo, más como en lo Y individual. incluso, no sé si te lata esto, o sea, como idea, incluso más que cambiarnos a nosotros mismos, porque también luego hay un tema ahí como de utilización del arte como para desarrollo humano, y que no digo Sí. que no lo tenga, pero que tal vez logremos encontrar maneras de hacer o de acción que nos permitan vincularnos de otra manera con la diferencia, con lo otro, con ese que no soy yo. Ujú. O sea, porque también, digamos que un poco la lectura que yo tengo es que llegamos a donde llegamos porque cada vez nuestro entorno nos invita a ser cada vez más segregados e individualistas, no porque seamos malas personas y estemos tontos, sino pues porque hay algo que en la cultura nos va arrastrando hacia allá. Entonces sí, una de mis posibilidades de reflexión es, nos hemos dejado de vincular auténticamente Sí. con lo que sea, pero además nos hemos dejado de vincular y principalmente con aquello que no entra bajo mis parámetros de creencia, de pensamiento, de filosofía de vida, y entonces hay una suerte de bloqueo, de anulación, de Rechazo de incluso. rechazo, y que, insisto, no tendría que cambiarse, ni que haya ese rechazo, ni nada, pero ya no hay un diálogo con eso tampoco. Es Ujú. decir, es casi como meter la mugre debajo de la alfombra y decir que por eso ya no está. O tirarla al bote de basura, pero olvidar o dejar de tener la perspectiva que sigue ahí. O sea, que Sí. está en el bote de basura, pero ahí está, ¿no? Y que se va a seguir produciendo más, además. Entonces, Y ahí creo que para encerrarlo más, yo pondría el ejemplo de un partido de fútbol, aprovechando que fue el mundial o que está el mundial. híjole. O sea, porque a fin de cuentas, pues es un equipo contra otro equipo Exacto. que ese encuentro de diferencias nutre el partido, el suceso. Porque Sí. si todos fueran del mismo equipo y jugaran Claro. igual para el mismo, pues a quién le van a meter goles, ¿no? No sé, y ahí la metáfora sirve en el sentido de que, pues desgraciadamente estamos en ese camino, ¿no? Pareciera ser que lo olvidamos, o sea,
digo, la gente que es amante del fútbol y que ve los mundiales sabrá que en el fondo lo que tal vez le parece más atractivo es que exista la posibilidad de que haya ese encuentro. Si gana tu equipo o no gana tu equipo, obviamente hay una sensación mejor o peor, pero qué terrible entonces que ahora pareciera ser que todo lo que importa es solamente el resultado y ganar. Es decir, que se ha dejado de contemplar que esa vinculación, que ese encuentro de culturas, que ese encuentro de diferencias, lo que nos permite es ver que algo sucede, y algo sucede de manera intensa, ¿no? O sea, yo sé que ya no tendría que hablar en estos términos de decir que algo puede suceder porque me meten muchos problemas, pero claro que tiene que suceder algo, ¿no? O sea, y tiene que suceder mirándonos a los ojos y sabiendo que lo que estoy mirando no es a mí mismo, ¿no? O sea, no es mi idea que tengo de Mase, sino es el Mase que niega su amistad porque le van a quitar una pantalla de Coppel. Entonces, y con eso es con lo que hay que dialogar. Pero sí creo que hemos encaminado más nuestro devenir a pues encerrarnos en lo que creemos. Sí, y yo ahí nada más pondría también, justo como esto que mencionas, hablo con lo que observo y lo que observo también me observa, ¿no? O sea, y es un camino de doble vía. Ajá, es ida y vuelta, y creo que a fin de cuentas eso también es el teatro. Es este punto de convivio donde no necesariamente tienes que estar de acuerdo, no necesariamente te tiene que gustar la pieza que acabas de ver, no necesariamente tienes que aplaudir, porque es la convención y tienes que aplaudir al final, ¿no? Ah, claro. Pues no voy a aplaudir porque no conecté, no me gustó. Y eso no te hace ni ser una persona que no sabe apreciar el teatro, no te hace ser una persona ignorante, o sea, pues no. Y que por eso también diría, no es el afán de decir que entonces no hagamos proyectos que tengan una intención y una necesidad de señalar ciertas cosas, sino que además de eso, creo que la otra cosa que nos puede servir mucho recordar es que esto es un pretexto para podernos vincular con lo otro. Y qué pasa con esa vinculación. O sea, ¿qué hacemos con nosotras siendo diferencia, pues, ¿no? Difiriendo. Que lo que yo veo, pues, es que creo que el común denominador es que ante una diferencia difiriendo lo que hago es como competir o intentar ganar o intentar convencer o llevarlo al terreno de lo que me parece a mí es lo más adecuado. Entonces, luego eso creo que genera otro tipo de relaciones que no nos permiten avanzar. Pero fíjate que yo ahí, ahorita que te escucho en esto, me pongo a pensar si no precisamente esto que estamos, bueno, seguramente sí, esto que estamos viviendo es derivado también del pasado que era muy marcado por las diferencias, Claro, ¿no? O sea, se podría decir que ahorita estamos en la antítesis de aquello que fue el marcar las diferencias. Espero pronto llegar a una síntesis en donde las diferencias... ¿O no? Pero mira, es que no salimos, o sea, aunque suene simplista y no estoy queriendo mandar al carajo todo lo que se ha estado haciendo en estos últimos 30, 20 años de teatro, es que no salimos de la gran revelación que nos planteaba el maestro Yoshio Ida, de dónde vengo, dónde estoy y para dónde voy, ¿no? O sea, finalmente lo que hacemos en un escenario es un ejercicio de ubicación. Y claro que si nosotros venimos desarrollando una serie de prácticas escénicas, pues es porque venimos de un lugar. Sí. Y no apropiarnos de esa historia, no apropiarnos de esa experiencia, no apropiarnos de ese territorio, pues nos va a hacer confundirnos y vamos a pensar que nosotros iniciamos el camino y finalmente venimos en relación con algo más y vamos hacia algún lado seguramente. Seguro. ¿No? Entonces, digo, no por el afán de simplificarlo, pero por supuesto que es importante entender por cómo llegamos aquí, ¿no? Cómo llegamos a hacer lo que hacemos, más allá de simplemente ejercer el juicio de valor. Sí. ¿No? Yo ahí es donde veo la diferencia. Si yo hago un juicio de valor, es muy probable que, aunque esté a favor mi juicio de valor, me deje de vincular con eso, porque ya lo di por hecho. Ah, ya entendí, ya cerré. No sé, ya cerré. Y sin embargo, si no hago ese juicio, me lo sigo preguntando, pues van a pasar otro tipo de cosas. Que probablemente es lo que mencionas que les ha sucedido con este laboratorio de creación, ¿no? Sí. Y curiosamente entraríamos en los terrenos donde qué bueno que exista una muestra nacional que provoca que haya un laboratorio de creación y que se derive en este tipo de cosas, ¿no?
Ajá, y que a lo mejor no está en la mirada macro, Sí, ¿no? ¿no? O sea, no está en esta parafernalia y espectacularidad de la 42ª Muestra Nacional de Teatro, Pero sino que está en lo micro y a lo mejor fue nada más en 6 coahuilenses que ahorita tienen estas dudas, estas cuestiones y que va a ser un parteaguas para sus prácticas escénicas de aquí para adelante y eso te lo puedo asegurar. Y que a lo mejor podríamos replicarlo, ¿no? Es decir, si ya está, o sea, si ya se descubrió que es una posibilidad, bueno, pues ahí están los vínculos, ahí está el caminito y a lo mejor pues de ser 6 que pasen a ser 30. Y no Sí. porque piense que el número es importante, ¿no? O sea, no porque si son 30 va a ser mejor, pero que se sepa que hay una ventana abierta, ¿no? Y que también, si no, se volvería justo lo que estamos cuestionando. Claro. No, ustedes no porque no son de acá. Exacto. O ustedes no porque ya les pasó su tiempo y no aplicaron ni aprovecharon cuando era. Claro. Pues no, justo es esto, Como- un punto como- de encuentro de varias miradas para encontrar otras miradas, no generales, sino propias también. Y bueno, ya un poco yendo hacia el último tramo del programa, se me ocurre también preguntarte una cosa más. Y ahora, después de toda esta experiencia, vamos a suponer que tú te sigues topando con una diferencia que te hace disonancia, que no. ¿Qué harías tú ahora desde esta experiencia con un tipo de teatro con el que nunca te has vinculado? ¿Qué hacer con lo que qué hacemos con Torreón como a nivel teatral? O sea, y no como una solución que estemos dando, sino qué hacemos porque nos toca hacer algo, ¿no? Ujú. O sea, te toca hacer algo como creador en escena, pero ¿qué decides ahora hacer después de esta experiencia con toda la teatralidad extendida o no que haya en este territorio? ¿Qué piensas? Es buena pregunta y no sé si pueda tener una respuesta ahorita, pero lo único que puedo pensar Ujú, es que probablemente, así como me sucedió a mí ante esta invisibilización de otras teatralidades, ujú. exista también acá, exista gente que lo esté haciendo, pero pues no está En no está en el ojo en el ojo público. Entonces sería platicar, echarnos un cafecito y ver qué onda, qué anda haciendo quién, porque a fin de cuentas, eso fue también lo que se vivió en el seminario. Gente que nos platicaba qué estaba haciendo y habría proyectos que yo dijera, no, eso no hace clic conmigo, pero eso no demerita el trabajo de esta persona, de esta artista. Y habrá proyectos que yo diga, wow, eso sí me interesa, ¿no? Quiero probarlo. Me gustaría que es más plática, ¿no? que es un poco como la dinámica del desierto, ¿no? Pareciera que a lo lejos no hay nada, Ujú. pero si alertas la mirada, si la Aparece. detienes, dices, ay, güey, un chingo de cosas. Sí. Y tal vez eso sea un ejercicio muy favorable. Me parece que esto que estás diciendo es fundamental. Primero, como agotar la posibilidad de que al estar aquí estemos más alertas desde esa mirada. Es decir, qué tanta teatralidad y qué tanto teatro oculto y desoculto está sucediendo y ha sucedido desde hace muchos años. Sí. Simplemente sigo pensando en que pues las nuevas generaciones no tendrían, pero podrían saber que hubo gente ya desde hace muchos años haciendo cosas de múltiples maneras, ¿no? Sí. Y que a veces eso se nos olvida. Y ahí es donde, insisto, este trabajo que está haciendo Cuauhtémoc y que está haciendo Rafa, que por cierto les mando un saludo a estas buenas compañeras que están en este trabajo, pues se vuelve fundamental el regreso a la memoria, ¿no? El regreso a una memoria que no es selectiva y que no está buscando nada más como hacer una historiografía, sino dotarnos de la experiencia necesaria para poder seguir caminando. Así es. Mase, ya por último y para cerrar este gran agasajo, te voy a hacer la pregunta más estúpida, pero también más la que en este momento me surge más. Dale. Ya no vas a negarte cuando te digan, si no te No, ¿tienes prisa por saber a dónde vas? O sea, ¿tendrías prisa ahora después de esta experiencia de decir, ya tengo que encontrar qué es para qué sirve o a quién le sirvo o qué voy a hacer con el teatro? ¿O ahora podrías darte un poquito más de tiempo? ¿Qué piensas con respecto a esta urgencia de tener que estar produciendo? Que es algo muy notorio en nuestro contexto. Ujú. O sea, si yo veo algo en Torreón, es que hay una urgencia por producir. Sí.
No, creo que ahorita me siento que tengo toda una vida por delante. Aunque no la tengamos. Aunque no la tenga, ¿no? Y con mis hábitos tampoco. Pero no, creo que es más bien... sí creo que aparece una selectividad de no hacer por hacer. Porque luego siento... No, espero no raspar muebles. Pero luego siento que entonces el hacer me valida como creador. Y si no estoy haciendo, entonces no estoy creando. Entonces no soy. Claro. Y por eso quiero crear. Y a lo mejor por eso estoy maquilando. Exacto. Y está bien. Si esa es la finalidad. O sea, si está hay esa muy chido. conciencia, si por ahí es el camino, va. Pero ahora pienso que eso no es lo que yo quiero. Okay. Yo prefiero ahorita sentarme a disfrutar las posadas. Ya el próximo año veremos qué sigue. Porque no hay prisa. No hay prisa. Ya estuve trabajando mucho. Pues durante muchos años. Ajá, varios años. Aprendí lo que aprendí. Ahora quiero como hacer una tesis con eso que aprendí, ¿no? Okay. Que sigue. Okay. Y entonces lo que sigue para Mace Medina, después de estar en este laboratorio de creación escénica, es como lograr hacer una tesis, una síntesis, unas preguntas a partir de toda esa experiencia y que eso detone el camino que sigue. Uh-huh. Totalmente. Pues, Mace, ha sido un gusto y un agasajo poder platicar contigo, aunque niegues la amistad, no importa. Y espero que esto que acabas de vivir se vuelva una inflexión y por lo tanto agradecer a gente como Mariana, como Malcolm, como Vera, como Cuauhtémoc, como Rafa y como mucha de la gente que está involucrada en tu trayectoria, en la trayectoria del teatro, que nos permiten abrir la mirada hacia otros horizontes. Me parece que eso es fundamental. Quienes hagan teatro, no olviden que siempre habrá una posibilidad de abrir nuevas ventanas que nos hagan cuestionarnos y que también nos permitan estar fuera de la certeza y la certidumbre de decir es por ahí. A veces navegar en el camino de la incertidumbre pues nos vuelve a reconectar, ¿no? Sí. Por ahí dicen que hasta que te sientes perdido te das cuenta dónde estás y es en la madre. Sí, la mejor forma de encontrar o de conocer el territorio en el que estás es perdiéndote. Sí, perdiéndote. Entonces eso está buenísimo. Oye, agradezco la invitación, muchísimas gracias. No, de verdad que fue un agasajo estar acá. Se me pasó el tiempo volando. Espero que para quien escuche también se le pase volando el tiempo. Y si no, pues que lo sufra y que le dé like y se suscriba. Y acuérdense que entre más likes y suscripciones probablemente revelemos la misteriosa personalidad de Cristian de la Fuente, tal vez hasta con un moñito de regalo de Navidad. Pero bueno, no más, de verdad muchas gracias. Un saludo para todas las que conforman este laboratorio de creación. De verdad suena muy bien, es envidiable tener esa experiencia y en el mejor de los sentidos. Y pues ojalá que pronto podamos tener una posibilidad más de ver el trabajo que están haciendo. Me parece que eso también es importante, que ese trabajo de investigación y esas tesis lleguen en un momento dado en el que se puedan compartir. Sí. Entonces, pues gracias, Mace, de verdad, gracias por el tiempo. Y pues por aquí nos estamos viendo. Espero que ya pronto también tengamos noticias y vengas con más compañeras a hablarnos de qué es lo que sigue con este laboratorio de creación. Seguramente. Muchísimas gracias. No, de nada. Vámonos, Cristian de la Fuente. Vámonos. Vámonos rapidísimo, que se está acabando esto y hay que ir por un poquito más de café. Estamos despidiéndonos desde la cabina de solirradio.com, aquí en el mero centro de la ciudad, en la mera mata, en la calle Rayón. No dejen de visitar su centro, no dejen de caminar las ciudades y ya vámonos. Adiós. Libertad en comunicación. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Solirradio.com. Suscríbete en Spotify.